Arrancamos con información importante alrededor del Guadalajara, porque se han movido varias piezas en los últimos días y el panorama empieza a tomar forma rumbo a un calendario exigente, con doble jornada y decisiones que no son nada sencillas para el cuerpo técnico. Hay temas que se cierran, otros que apenas comienzan a generar debate y algunos que representan esos problemas que todo entrenador quiere tener cuando la competencia interna sube de nivel. Primero hay que poner punto final a un nombre que durante varias semanas estuvo rondando en el entorno rojiblanco y generó ilusión en parte de la afición. El caso de Magnus López ya no tiene más recorrido para Chivas en este momento. Se habló mucho de este delantero joven, se le colocó rápidamente como una opción interesante por su edad y por su doble nacionalidad, pero la realidad es que su camino tomó otro rumbo. El atacante ya se integró a otro proyecto dentro del fútbol mexicano, apostando por un proceso formativo distinto, y con eso el Guadalajara queda completamente fuera de la ecuación. Es importante entender el contexto completo, porque se trataba de un futbolista de apenas 19 años, con experiencia en categorías muy bajas del fútbol noruego, sin rodaje en primera división ni en ligas de alta exigencia. El ruido que se generó fue más producto de la expectativa que de una realidad deportiva inmediata, así que el club simplemente decidió no avanzar y cerrar el tema sin darle más vueltas. Con eso aclarado, el foco se mueve de inmediato a lo que pasa dentro de la cancha y a un escenario que, paradójicamente, es positivo. El regreso de Diego Campillo le plantea a Gabriel Milito un dilema interesante, de esos que hablan bien del crecimiento de la plantilla. Campillo ha demostrado que puede rendir a un nivel alto, especialmente cuando se le utiliza como defensor central por derecha, donde su técnica, su salida limpia y su lectura del juego le dan una ventaja clara. Su presencia obliga a replantear movimientos, porque Daniel Aguirre viene mostrando regularidad desde el torneo anterior y se ha ganado minutos a base de rendimiento, no de discurso. Aquí es donde empiezan las decisiones finas. Campillo también puede jugar en el medio campo, y esa versatilidad abre distintas alternativas tácticas. Sin embargo, hay una sensación general de que su mejor versión aparece cuando juega como Stape, siendo agresivo en la marca pero inteligente para iniciar jugadas desde atrás. Eso empuja a pensar que el ajuste tendrá que venir más adelante, quizá modificando el rol de Aguirre o reordenando el medio campo para no perder equilibrio. Ninguna decisión será sencilla, porque además hay otros futbolistas que atraviesan un gran momento y piden cancha. Brian Gutiérrez, por ejemplo, se ha mostrado intratable en varios tramos y su nivel complica todavía más el armado del once inicial. Cuando se suman todos estos factores, queda claro que el Guadalajara hoy tiene más opciones que hace un año, y eso se nota. Antes el debate giraba en torno a la falta de alternativas. Ahora la discusión pasa por quien se queda fuera, y eso es un salto de calidad evidente. Se podrá cuestionar si este plantel alcanza o no para competir contra los cuadros más poderosos, pero internamente el crecimiento es innegable, sobre todo combinando cantera, jugadores consolidados y refuerzos que empiezan a responder. Mientras tanto, en el entorno del club también se están tomando decisiones logísticas importantes, especialmente relacionadas con el equipo filial. El tapatío ya no jugará de manera regular en el Estadio Akron durante buena parte del torneo, una medida que responde principalmente al cuidado del césped. Tener 3 equipos utilizando la misma cancha representa un desgaste enorme, y el club ha optado por reducir esa carga enviando al filial a otra sede. Los partidos se repartirán a lo largo de varias jornadas, con horarios que no siempre son los ideales, especialmente cuando se trata de encuentros entre semana, donde la asistencia suele verse afectada. Esta situación deja claro que la prioridad es preservar el estado del terreno de juego para los compromisos más importantes. No es una decisión tomada a la ligera, sino parte de una planificación más amplia que contempla lo que viene en los próximos meses. Incluso no se descartan más ajustes en el futuro, considerando que el calendario puede apretarse y que el estadio debe mantenerse en condiciones óptimas. Todo esto forma parte de un proceso que busca anticiparse a problemas mayores y evitar improvisaciones de última hora. Dentro de este mismo contexto, hay un nombre que ha pasado de la crítica constante al reconocimiento público en muy poco tiempo. Daniel Aguirre se ha convertido en un caso particular dentro del plantel. Su llegada fue cuestionada,
Su rendimiento fue puesto bajo la lupa desde el primer momento y durante un buen tramo fue uno de los jugadores más señalados. Sin embargo, lejos de esconderse, respondió en la cancha, se mantuvo firme y hoy empieza a recoger los frutos de esa perseverancia. El club mismo ha comenzado a respaldarlo con mayor fuerza, destacando su evolución y su aporte al equipo. Aguirre no solo ha sabido adaptarse a la exigencia, sino que también ha mostrado personalidad para cargar con la presión de jugar en un club donde el error se magnifica. Ese cambio de percepción no se da de la noche a la mañana y habla tanto del futbolista como del trabajo interno que se ha venido realizando. Ahora su nombre aparece en conversaciones distintas, ya no como una apuesta fallida, sino como una pieza que puede ser útil en diferentes esquemas y momentos del partido. Lo cual vuelve a conectar con ese bendito problema que hoy enfrenta el entrenador al momento de decidir. Siguiendo con esa misma línea, es inevitable hablar de cómo este tipo de competencia interna termina elevando el nivel colectivo. Cuando un futbolista sabe que no tiene el puesto asegurado, que detrás hay alguien empujando fuerte, el margen de relajación desaparece. Eso es algo que en el Guadalajara no siempre estuvo presente en torneos anteriores y hoy comienza a sentirse con mayor claridad. Cada entrenamiento se vuelve más intenso, cada decisión pesa más y el cuerpo técnico se ve obligado a analizar no solo el nombre, sino el momento real de cada jugador. Gabriel Milito se encuentra justo en ese punto donde el trabajo fino se vuelve determinante. No se trata únicamente de elegir a los 11 que arrancan, sino de gestionar egos, minutos y roles dentro del grupo. Un futbolista que hoy es titular indiscutido puede convertirse en revulsivo mañana, y viceversa. En ese contexto, la comunicación interna es clave, porque todos deben entender que el objetivo va más allá de una alineación puntual. El calendario apretado exige rotaciones y lecturas inteligentes, y ahí es donde el entrenador necesita tener respuestas desde el banquillo sin que el nivel se desplome. Otro aspecto que empieza a notarse es la madurez de varios jóvenes formados en casa. Ya no se habla solo de promesas, sino de jugadores que comienzan a asumir responsabilidades dentro del campo. Eso le da al equipo una identidad más clara, más cercana a lo que históricamente ha representado el club. La mezcla entre juventud y experiencia, cuando está bien balanceada, puede convertirse en una fortaleza real, sobre todo en partidos cerrados donde la cabeza pesa tanto como las piernas. En paralelo, la situación del Tapatío también deja lecturas interesantes. Aunque el cambio de sede puede interpretarse como un golpe logístico, para muchos jugadores jóvenes representa una oportunidad distinta de curtirse en escenarios menos cómodos. Jugar fuera del estadio habitual, adaptarse a horarios complicados y a condiciones distintas forma parte del proceso de crecimiento. No es lo ideal en términos de visibilidad o apoyo, pero sí puede ser valioso en la formación del carácter competitivo, algo que luego se traslada al primer equipo. Además, el mensaje institucional es claro, el club está pensando a mediano y largo plazo. Cuidar la cancha, planificar el uso del estadio y anticipar posibles ajustes demuestra que hay una visión más amplia detrás de las decisiones. No todo pasa por el resultado inmediato, aunque evidentemente el Guadalajara está obligado a competir siempre. Hay una estructura que se está acomodando para sostener ese nivel en el tiempo, y eso incluye sacrificios que no siempre son populares entre la afición. Regresando al primer equipo, el debate táctico seguirá creciendo jornada tras jornada. Cada partido ofrecerá nuevas pistas sobre cuál es el 11 más equilibrado y qué variantes funcionan mejor según el rival. Habrá encuentros donde se necesite mayor solidez defensiva y otros donde el peso recaiga en el medio campo o en la presión alta. En ese sentido, contar con futbolistas polifuncionales se vuelve una ventaja enorme, porque permite ajustar sin desarmar por completo la estructura. Y es ahí donde nombres como el de Campillo y Aguirre vuelven a aparecer constantemente en la conversación. No solo por lo que aportan individualmente, sino por cómo condicionan el resto del esquema. Una decisión en defensa impacta directamente en el mediocampo, y un movimiento en esa zona puede liberar o limitar a los extremos. Todo está conectado, y cada elección tiene consecuencias que se sienten durante 90 minutos. La afición, por su parte, comienza a percibir estos cambios y a involucrarse más en el análisis del equipo. Ya no se trata solo de pedir refuerzos o señalar errores, sino de entender procesos, tiempos y roles.
Eso no significa que desaparezca la exigencia, porque en un club como este siempre va a estar presente. Pero sí se nota una conversación más profunda alrededor del funcionamiento colectivo y no únicamente del resultado final. Con el torneo avanzando y las jornadas acumulándose, el Guadalajara se enfrenta a una etapa clave donde la constancia marcará la diferencia. Habrá momentos de duda, ajustes obligados y decisiones que generarán polémica, pero todo forma parte del camino. El margen de error existe, aunque cada vez es más pequeño, y por eso la gestión del plantel será tan importante como la propuesta futbolística. La sensación es que el equipo tiene más herramientas que antes para responder a esos escenarios y que, con el paso de las semanas, esas respuestas irán quedando cada vez más claras dentro del campo. En ese contexto, cada partido empieza a funcionar como un examen distinto para el plantel. Hay encuentros donde el rival propone poco y obliga al Guadalajara a asumir el protagonismo total, y otros donde la exigencia pasa por resistir, ordenar líneas y golpear en el momento justo. Esa variedad de escenarios es la que termina moldeando a un equipo competitivo, porque obliga a salir de la zona de confort y a resolver desde diferentes registros. Ahí es donde se ve si el trabajo semanal realmente está dando frutos. También es importante entender que el crecimiento no siempre es lineal. Habrá actuaciones sólidas seguidas de partidos irregulares, y eso no necesariamente significa un retroceso. Forma parte del proceso de consolidar una idea y de encontrar las sociedades correctas dentro del campo. Cuando un jugador cambia de rol o de posición, necesita tiempo para interpretar espacios, automatismos y responsabilidades, y ese margen debe existir para que el rendimiento colectivo no se resienta a largo plazo. Otro punto que empieza a jugar un papel relevante es la lectura emocional de los partidos. Saber cuándo acelerar, cuándo pausar y cómo manejar la presión en momentos específicos marca diferencias, sobre todo en jornadas dobles donde el desgaste se acumula. El Guadalajara ha sufrido en el pasado por no saber cerrar encuentros o por perder el control en lapsos cortos. Y ese es uno de los aspectos donde el cuerpo técnico busca dar un salto de calidad con este plantel más amplio y competitivo. Todo esto va construyendo una narrativa distinta alrededor del equipo. Ya no se habla solo de urgencias o carencias, sino de ajustes, alternativas y decisiones estratégicas. Eso no garantiza resultados inmediatos, pero sí muestra una base más sólida sobre la cual trabajar. A medida que el torneo avance, estas dinámicas se irán acentuando y pondrán a prueba no solo a los futbolistas, sino también la capacidad del grupo para sostener una identidad clara en medio de la exigencia constante. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. En los pasillos del estadio y entre susurros en el vestuario, se habla de un momento que podría marcar un antes y un después en la relación entre Amaury Vergara y Gabriel Milito. Según fuentes cercanas al club, el presidente de Chivas habría encarado al entrenador argentino durante la concentración del equipo, en un episodio cargado de tensión y gestos que no pasaron desapercibidos para los jugadores. Aquí se juega con garra, Paredes y Bentar, le habría reprochado Vergara a Milito, palabras que resonaron como un eco de exigencia y frustración en un ambiente ya de por sí cargado de presión. La versión que circula entre el personal del club y algunos periodistas deportivos apunta a que la confrontación no fue un simple intercambio de opiniones, sino un verdadero encerrón en el vestuario, donde Vergara buscó transmitir su descontento con el estilo de juego del equipo. Según los rumores, el presidente se habría mostrado impaciente con ciertas decisiones tácticas y con la aparente falta de intensidad en algunos tramos de los entrenamientos. Milito, conocido por su carácter calmado y metódico, escuchó en silencio, aunque fuentes internas aseguran que su rostro reflejaba sorpresa y tensión ante la intervención directa de Vergara. Este tipo de episodios no son inéditos en el fútbol, pero la combinación de un presidente joven, ambicioso y extremadamente cercano al día a día del club con un entrenador que intenta implementar su propio sello táctico ha encendido las alarmas entre aficionados y analistas. En los pasillos del club se comenta que algunos jugadores se sintieron incómodos, mientras otros, curiosamente, parecen haber recibido el mensaje como un recordatorio de que la camiseta de Chivas exige compromiso absoluto en cada jugada.
Aunque no se ha confirmado ningún cambio oficial en la dirección técnica, la especulación crece. ¿Será este un punto de quiebre en la relación entre Vergara y Milito? ¿O simplemente un gesto de presión más en la constante lucha por resultados y rendimiento en un equipo históricamente exigente? Lo cierto es que la prensa deportiva ya no solo sigue los partidos, sino también cada gesto, cada palabra y cada mirada dentro del vestuario. Donde los rumores pueden convertirse en noticias antes de que el balón siquiera ruede. Bola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.